El Seno Fusión retiró sus manos y miró a Dai Shinkan. Su rostro, ahora libre de emociones infantiles, era la encarnación de la ley. El ángel restaurado se inclinó profundamente, un gesto de sumisión absoluta ante su monarca, reconociendo que había sido salvado de la aniquilación. En lugar de encarar a Gokuaz, el Seno Fusión se dirigió a Dai Shinkan y a los guardianes reales. Su voz, profunda, resonante y totalmente seria, un eco que parecía provenir del origen del tiempo, resonó. El tiempo de permitir esta alteración ha concluido. No permitiré que un ser ajeno a mi orden siga desequilibrando el flujo de mi multiverso. Dijo el Seno Fusión, mirando fríamente a sus extensiones, el gran sacerdote y los guardianes. El gran sacerdote asintió con una reverencia, y los guardianes reales se arrodillaron. Fuimos uno solo desde el inicio, gran sacerdote y guardianes. Mi autoridad y poder fueron divididos en estas tres extensiones, para supervisar el equilibrio de los 18 universos. Explicó el Seno Fusión, antes de girar su cuerpo completamente para encarar a Gokuaz. Su mirada era absoluta y final. Tu poder no es parte de mi multiverso, altera el flujo de mi ley y desafía directamente mi voluntad. Esto exige tu destrucción completa. Continuó el Seno Fusión, dirigiéndose únicamente a Gokuaz. El Seno Fusión hizo un gesto, y una inmensa esfera de luz blanca, más brillante que 1000 soles supernova, envolvió a los tres seres, Dai Shinkan y los dos guardianes reales. La luz fue tan intensa que cegó por un instante a todos los presentes, incluso a los ángeles. La tierra en la que se había convertido el mundo de la nada, tembló y se agrietó bajo la presión de la fusión. Cuando la luz finalmente se disipó, la figura del Seno Fusión había desaparecido. En su lugar, flotaba una entidad totalmente nueva, imponente y sobrecogedora. Su forma era la de un guerrero colosal y de musculatura definida, envuelto en una aura de energía que pulsaba con la creación, manifestando la esencia de un ser omnipotente y omnisciente. El Ser Supremo parecía estar hecho de energía pura y conceptual. A través de su cuerpo musculoso, se podían ver vórtices giratorios de galaxias y nebulosas, como si el cosmos estuviera contenido en su interior. En su espalda, dos inmensas alas de energía, como el tejido del espacio-tiempo, se desplegaron con majestad. En su frente, una V invertida de luz, la marca de la omnipotencia suprema, brillaba intensamente, afirmando su dominio. Esta era la forma verdadera del Ser Supremo, la voluntad unificada de la existencia. Los ángeles, liberados de la cúpula de ki negativo, quedaron boquiabiertos. Whis y Vado se arrodillaron de inmediato, sus rostros pálidos. Sentían la presión de una autoridad que iba más allá de lo que su propia inmortalidad les permitía comprender. Era el temor a lo verdaderamente absoluto. Dentro de la cúpula de ki negativo, los mortales del universo 7 sintieron un escalofrío que paralizó el alma. Vegeta apretó los dientes, sus ojos abiertos de par en par. La furia se mezclaba en su rostro, no solo por el poder, sino por quien lo ejercía. Kakaroto, maldito insecto. Un Saiyajin, rivalizando con el rey de todo, pensó Vegeta, una pizca de amargura personal asomando bajo su frustración. El potencial de nuestra raza es ilimitado. Ver a un Saiyajin plantarle cara a la existencia misma, es un logro que, incluso él, no puede manchar. Yo, el príncipe, no puedo permitir que un guerrero de clase baja me supere de esta forma. A cualquier costo, debo alcanzar un poder igual o superior. Goku, el original del universo 7, miró la colosal figura de la fusión y la oscuridad que rodeaba a su contraparte malvada. Sus ojos brillaban con una mezcla de terror y pura fascinación. Era la manifestación de un poder tan grande que solo provocaba admiración y el deseo instintivo de luchar. Nunca había presenciado un nivel tan abrumador. Número 18 estaba tan concentrada en Gokuaz que no notó que Krillin la observaba. Krillin nunca la había visto así, tan interesada en alguien. Pensando que estaba imaginando cosas, volteó su mirada hacia la batalla. Número 18, aunque su moral la mantenía a raya, sentía que su cuerpo le pedía algo que ella no comprendía. Aquel sujeto, que era el mismo Goku de su universo, pero a la vez tan diferente, le llamaba profundamente la atención. Era un atractivo que ella aún no lograba descifrar. El maestro Roshi, a pesar de su fragilidad, se mantuvo firme, con los ojos cerrados, concentrándose en la energía pura que emanaba de la forma verdadera del Rey del Todo.
Para él, la ideología de los combatientes era secundaria. Veo dos poderes gigantescos colisionando, dos fuerzas colosales que representan la cúspide del poder mortal y divino. Es el enfrentamiento final de dos fuerzas inamovibles. Si uno cede, toda la creación será destruida o negada. Esta es la batalla decisiva. Gokuath y la entidad, la voluntad unificada de Senno-Sanma, flotaban, sus auras, una de existencia cósmica y otra de negación absoluta, rivalizando en intensidad y escala. El rey del todo fusionado, con la conciencia unificada, flotaba en el vacío. Miró a Gokuath con una total falta de ira, solo con la necesidad de imponer el orden. El juego ha terminado, Saiyajin. Tu existencia no es parte de mi ley cósmica. Es una interferencia que debe ser erradicada. Afirmó el rey del todo, fijando sus ojos conceptuales en Gokuath. El rey del todo levantó su mano. El espacio que rodeaba a Gokuath simplemente se cerró. Era una técnica de borrado de existencia. Gokuath sintió la nada que venía a reclamarlo. Su pupila blanca en sus ojos negros se amplió ligeramente en reconocimiento del peligro. Pero el ki negativo primordial que envolvía a Gokuath se solidificó, rechazando el comando del rey del todo. La esfera de borrado se detuvo abruptamente a 1 milímetro de Gokuath. La nada había sido negada. La entidad unificada entrecerró sus ojos conceptuales por primera vez. Su expresión de absoluta calma se vio reemplazada por una sutil perplejidad. Imposible, ¿por qué no ha funcionado mi borrado en ti? Musitó la entidad, su voz resonando con la incomprensión de una ley cósmica rota. Gokuath mantuvo su postura. Por primera vez, un pequeño atisbo de interés cruzó su expresión gélida al sentir el poder de la entidad. La pupila blanca se contrajo lentamente. Usted se define por la existencia y su palabra es la ley. Respondió Gokuath, su voz monótona era un peso frío en el vacío. Yo no estoy aferrado a ninguna ley. Tu palabra no tiene peso contra mí. El rey del todo fusionado miró a Gokuath con una resolución absoluta. No me interesa si proteges a mortales a los que tú llamas inocentes, pero el simple hecho de interferir con la ley es la aniquilación completa de tu existencia. La entidad, sin más diálogo, asumió una postura de combate perfecta, heredada de la sabiduría de Daizinkan. Sus puños se apretaron y el aura de creación se intensificó al punto máximo. Simultáneamente, Gokuath dobló ligeramente las rodillas, inclinando el tronco hacia adelante, su aura de ki negativo se solidificó, preparando su cuerpo para la velocidad infinita y el impacto de la colisión. El espacio que los rodeaba se fragmentó con la presión. La entidad unificada tenía más opción que la fuerza. El rey del todo se lanzó hacia adelante a una velocidad incomprensible. Al mismo tiempo, el vórtice de energía que había creado se extendió para envolver a Gokuath en una prisión de realidad alternativa. Gokuath no permitió que la prisión se cerrara. Con un grito silencioso, el Saiyajin oscuro disparó de inmediato los 7 dragones de negación desde el aura de su cuerpo. Estos dragones de ki negativo impactaron contra el escudo, causando una inversión conceptual que generó una luz blanca absoluta y una onda de choque catastrófica. La plataforma del mundo de la nada se fragmentó y colapsó. Al ver el peligro para sus sirvientes, el rey del todo extendió sus 2 inmensas alas de energía, creando un vórtice de protección azul y dorado que envolvió a los ángeles. No perecerán por mi causa, mis extensiones. Declaró el rey del todo con voz firme. Gokuath cargó de nuevo. Esta vez, se defendió. Extendió sus manos y formó la barrera de ki negativo primordial, una esfera de oscuridad densa. El rey del todo contrarrestó con el Akai poder de aniquilación, en su forma más pura. Lanzó un rayo de energía blanca y vibrante. El rayo de Akai impactó contra la barrera de ki negativo primordial. La explosión resultante rasgó el espacio en una dimensión superior. Un fragmento residual del Akai quemó el hombro de Gokuath, haciendo que su sangre negra se derramara y se evaporara. Por su parte, el rey del todo recibió el impacto del retroceso de la negación. Un rayo de oscuridad logró tocar su costado. La herida liberó energía cósmica blanca y dorada, dejando una cicatriz gris ceniza. El rey del todo mostró una mueca de seria concentración. Estaban igualados en la capacidad de herirse a nivel de la ley. El rey del todo no esperó a que Gokuath atacara de nuevo. Juntó sus manos y su aura se intensificó. La marca de la omnipotencia brilló con intensidad incalculable.
Borado absoluto. Gritó el Rey del Todo, su voz se convirtió en un himno de creación. De su cuerpo, una matriz de energía dorada y azul se disparó. Haces de ley cósmica que buscaban reescribir la existencia de Gokuarf por la fuerza. Gokuarf mantuvo la barrera de ki negativo primordial. Los haces de ley cósmica golpearon la barrera, empujándola hacia atrás y deformando visiblemente la postura de Gokuarf hacia la cúpula. La sangre negra en su barbilla se intensificó. Estaba siendo abrumado momentáneamente. El Rey del Todo aprovechó la ventaja, sus ojos lanzando rayos de poder. No iba a detenerse hasta que la anomalía fuera reducida a la nada que merecía. De pronto, la presión del juicio de la existencia alcanzó un punto de ruptura. En lugar de ceder, la oscuridad que envolvía a Gokuarf se intensificó. Gokuarf alcanzó el Super Saiyajin 5 Full Power de negación. El Saiyajin liberó un poder tan vasto que la piel de su cuerpo irradiaba pura negación. El aura azul profundo se hizo densa y caótica, no por simple potencia, sino porque el ki negativo primordial se manifestaba como una esencia corrosiva que atacaba la mente y el alma de seres inferiores o iguales. Sus músculos se tensaron al extremo, y de su espalda y brazos brotaron hilos de ki negativo aún más denso, como grietas en la realidad. Su poder no solo lo protegía, sino que comenzó a corromper el tejido del espacio a su alrededor e interferir directamente con la energía cósmica pura que formaba el cuerpo del Rey del Todo, absorbiendo la luz de las estrellas visibles en su forma. ¡Ah! Gritó Gokuarf, su voz fría se convirtió en un rugido de vacío puro. Con este incremento de poder, la barrera de ki negativo primordial dejó de ser empujada. No solo resistió el juicio de la existencia, sino que comenzó a absorberlo y a invertirlo. Los haces de ley cósmica dorada y azul se encontraron con su propia antítesis. El Rey del Todo sintió la respuesta inmediata. La presión de su propio ataque fue negada y devuelta. El rostro de la entidad, que había mantenido una mueca de concentración, mostró una expresión de absoluta incredulidad ante la escalada de poder del Saiyajin. Esto no es posible. El Rey del Todo, por primera vez, retrocedió un paso, sorprendido por la escalada de poder del Saiyajin. En ese momento, la piel cósmica del Rey del Todo fusionado vibró con una energía desconocida, liberando un aura serena pero abrumadora. Daisinkan, como parte de la conciencia unificada, forzó la manifestación de la técnica suprema inherente a la alta divinidad, el Ultra Instinto. Sus ojos, antes conceptuales, se tornaron a un plateado iridiscente, sin iris ni pupilas, brillando con una calma inhumana. El cuerpo del Rey del Todo había superado la necesidad del pensamiento. Cada movimiento del Rey del Todo se volvió fluido, preciso, totalmente automático. El cuerpo, actuando por sí mismo, esquivó el siguiente ataque de Gokuarf con una gracia que desafiaba la causalidad. Sus movimientos eran la manifestación física de la perfección defensiva y ofensiva, respondiendo a la amenaza de Gokuarf con la misma técnica que domina el flujo del tiempo. Gokuarf, por primera vez, encontró un desafío que no podía simplemente anular. La perfección del ultra instinto del Rey del Todo era un muro impenetrable de defensa y contraataque. Su corrosivo ki negativo apenas lograba rozar la piel plateada del seno fusión. Gokuarf no desperdició el momento. Con la barrera aún activa, cargó un Kamehameha. Pero no era la luz azul familiar. Era un rayo denso, silencioso y negro como el vacío absoluto, compuesto por el poder que acababa de aumentar. Kamehameha. El grito fue una ráfaga de aire muerto, que prometía la aniquilación de la existencia. El rayo de ki negativo absoluto se disparó a quemarropa contra el Rey del Todo. El Seno Fusión esquivó los primeros ataques con movimientos minimalistas y perfectos, pero la naturaleza corrosiva y expansiva del ki negativo absoluto era demasiado grande para ser evadida por completo. El rayo impactó, buscando penetrar su defensa y borrar su concepto de ley. El impacto fue directo. El Kamehameha de ki negativo lo envolvió, consumiendo la luz de las galaxias que formaban su cuerpo. Un grito, no de dolor, sino de pura disonancia cósmica, escapó de la entidad fusionada mientras su forma se distorsionaba y se desdibujaba bajo el ataque. Cuando el rayo se disipó, la figura del Rey del Todo estaba gravemente dañada. Gran parte de su cuerpo nebular había sido consumido, dejando agujeros de nada pura donde antes había galaxias.
Una de sus alas de energía estaba casi desintegrada, y la marca de la omnipotencia en su frente parpadeaba débilmente. Flotaba, apenas estabilizado, con una expresión que por primera vez se acercaba al sufrimiento conceptual. Anomalía, intolerable, musitó el rey del todo, su voz ahora era un susurro fragmentado. Gokuath, a pesar del éxito de su ataque, no mostró alegría ni sorpresa. Su mirada profunda y azul brillante reveló una resolución fría. Era hora de terminar la pelea. El Super Saiyajin 5 Full Power de negación estaba al límite. El cuerpo de Gokuath comenzó a hervir con ki negativo primordial. Cada célula, cada ápice de su ser, comenzó a canalizar toda su energía latente. Sus puños se unieron y de ellos comenzó a brotar una energía densa, concentrada, que no era solo ki, sino la voluntad pura de la negación. Todo, o nada. Rugió Gokuath, y de sus puños, emergieron los 7 dragones esqueléticos de ki negativo primordial, cada uno ahora más grande que constelaciones, devorando el vacío mientras se cargaban para el ataque final. El rey del todo, aunque herido mortalmente a nivel conceptual, comprendió la intención final de Gokuath. Su existencia misma dependía de este último acto. Con una determinación helada, hizo un movimiento final. La marca de la omnipotencia en su frente se extinguió por completo, desmaterializándose. Toda esa energía de ley absoluta no se disipó. Se concentró violentamente en su puño derecho. El puño, ahora envuelto en una luminiscencia que contenía todos los colores de la creación y la ley, era la manifestación del juicio final, lista para un choque físico total. El rey del todo se impulsó hacia Gokuath con la última reserva de su poder. Existencia absoluta. Gritó la entidad, y su puño, la suma de todo lo que es, se lanzó hacia adelante. Gokuath no se detuvo. Los 7 dragones esqueléticos no fueron lanzados a distancia. En su lugar, se fusionaron con el puño de Gokuath, envolviéndolo en una capa de oscuridad absoluta y negación para formar el puño del dragón de ki negativo primordial. Los dos seres chocaron a una velocidad que rompió el concepto de tiempo. El puño de la existencia absoluta del rey del todo impactó contra el puño del dragón de ki negativo primordial de Gokuath. El impacto no produjo sonido. No hubo luz. Solo una implosión de la realidad, donde la existencia y la no existencia chocaron en un punto singular. Los ángeles, dentro del vórtice protector, vieron como el espacio alrededor de la colisión se plegaba sobre sí mismo, retorciéndose en una espiral que parecía borrar el tiempo y el espacio a la vez. Nadie pudo decir quién tenía la ventaja. La última imagen fue la de la luz y la oscuridad fusionándose en un punto ciego, donde el destino de toda la existencia quedaría sellado. La implosión conceptual se disipó lentamente. El mundo de la nada, antes una plataforma informe, ahora era un vasto lienzo de vacío destrozado, con fisuras y agujeros que conducían a la no existencia. La cúpula que protegía a los mortales se mantuvo firme, aunque crujía bajo la disipación del ki. Desde la perspectiva de los guerreros Z y los ángeles, el vórtice de la colisión comenzó a aclararse. Primero, visualizaron la figura del rey del todo. La entidad fusionada se materializó a unos metros. Su cuerpo cósmico estaba irreconocible. La piel de nebulosas estaba apagada, casi gris. El brazo que usó para el ataque final, envuelto en el puño de la existencia absoluta, se había desintegrado hasta el codo, dejando solo un muñón de energía fugaz. El rey del todo flotaba, inmóvil, totalmente silente, con la mirada perdida y el cuerpo cediendo, incapaz de mantenerse erguido. Luego, apareció Gokuath. Flotaba a una distancia igual, pero en un estado de agotamiento y triunfo gélido. Su cabello azul profundo brillante se había opacado y colgaba inerte. Su cuerpo estaba cubierto de líneas de sangre negra seca, y en su pecho y costado, la carne estaba rasgada hasta la fascia muscular, con el ki negativo apenas sellando las heridas. Sin embargo, su postura era vertical y firme. Los ángeles, al ver la figura destruida del rey del todo y la postura firme de Gokuath, entraron en un estado de alerta máxima y terror absoluto. Whis, con el rostro pálido, se arrodilló por completo, mientras que Vados temblaba al ver a la entidad más alta de la creación convertida en escombros conceptuales. Sabían que, sin el rey del todo, ellos eran los siguientes en la línea de fuego de la negación. Gokuath se mantuvo flotando.
Sus ojos, aunque sin calor, se fijaron brevemente en los ángeles, luego se dirigieron a la cúpula que contenía a los guerreros Z. He terminado. La voz de Gokuarf era un susurro ronco, apenas audible, dirigido al vacío. Lentamente, bajó el puño, y el aura de ki negativo primordial que había envuelto la zona comenzó a replegarse en su cuerpo. Los ángeles esperaron su aniquilación, listos para intentar una defensa inútil. Pero Gokuarf simplemente se detuvo. Miró a los ángeles y a la cúpula por última vez. No he venido a destruir a mis iguales. Ustedes fueron meramente peones en este conflicto de ley. Afirmó Gokuarf, refiriéndose a los ángeles, su voz era ahora monótona. Luego, su mirada se fijó en el Rey del Todo inmóvil. Solo la interferencia debía ser aniquilada. La autoridad que daña a los débiles por el simple placer de sentirse grande, eso es lo que me molesta. Su ley era la de la destrucción caprichosa. No voy a matar inocentes, ni a los que meramente obedecieron. Declaró Gokuarf, revelando el motor moral, aunque oscuro, de su intervención. Gokuarf no hizo otro movimiento contra la entidad fusionada. En lugar de desaparecer, comenzó a flotar lentamente hacia el cuerpo destrozado del Rey del Todo. Cada movimiento era una agonía contenida. Gokuarf se detuvo frente al rostro del Rey del Todo. Extendió su mano derecha, cuya palma emitía un ki negativo primordial que vibraba con una frecuencia de vacío puro. Colocó su mano con suavidad sobre la frente de la entidad. En ese instante, Gokuarf gruñó en voz baja. Su cuerpo herido se tensó visiblemente, forzando la manifestación de la memoria cósmica. Sus ojos se cerraron mientras su mente era inundada por la visión de la historia absoluta. Vio el pasado de la ley y su propósito. Vio la totalidad del multiverso y confirmó la verdad. La autoridad de Zeno-sama impedía que amenazas externas de caos, demonios o seres dimensionales echaran raíces en esta realidad. Gokuarf abrió sus ojos. El conocimiento adquirido era una visión completa de la ley. Así que la ley que condena a los inocentes es también la ley que los protege de un caos mayor. La única amenaza real para este multiverso es su propio gobernante. No lo borraré. Lo que me pasó a mí sucederá aquí si lo hago. Pensó Gokuarf. Gokuarf retiró su mano, su expresión reflejando una comprensión cósmica y el dolor evidente de su cuerpo. El ciclo puede ser restaurado. Musitó Gokuarf. Con un esfuerzo visible, y mientras el ki negativo se elevaba a duras penas, Gokuarf ejecutó un acto de voluntad cósmica. La sangre negra goteó de su puño mientras forzaba la realidad. El vacío se rasgó. Desde los confines del tiempo y el espacio, 7 superesferas del dragón aparecieron forzadamente ante él. Gokuarf se dirigió a las esferas, usando el lenguaje divino de los dragones que había adquirido. Restaurar todo lo que haya sido dañado o destruido por esta amenaza, y devolver al Rey del Todo a su estado original. El deseo resonó con la fuerza de la anulación. El cielo del mundo de la nada se iluminó con un destello. Cuando la luz se disipó, el cuerpo destrozado del Rey del Todo fusionado se desvaneció. Reapareció un solo Rey del Todo, la fusión de los Zeno-samas, con su mirada seria y calculadora. El gran sacerdote Daisinkan y los guardianes aparecieron detrás de él. La plataforma del mundo de la nada se restauró, los dioses de la destrucción regresaron, y los guerreros Z, Goku, Vegeta, Gohan, Piccolo, Krillin, Androide 17 y 18, Tensinan, Muten Roshi y Freezer, fueron colocados ilesos en las gradas reconstruidas. Gokuarf se giró hacia el Rey del Todo. Esta es una segunda oportunidad, dada no por piedad, sino por la lógica del orden. He visto la ley de este multiverso. El poder que les di fue para defenderlo. Si vuelven a aniquilar a seres inocentes o a universos por capricho, yo vendré personalmente a destruirlos. El impacto fue demoledor. El negador había hablado con voz propia, no como una fuerza, sino como un juez. Daisinkan y los ángeles se postraron por completo, tocando el suelo en una profunda reverencia dirigida exclusivamente a Gokuarf. El terror que sintieron era absoluto. Los dioses de la destrucción palidecieron. En las gradas, los guerreros Z observaron al Saiyajin oscuro. Por primera vez, todos los mortales en esas gradas, compartieron un pensamiento fugaz pero unificado. Existía un ser, el Saiyajin oscuro, cuya fuerza era ahora la única barrera real entre la vida y el capricho divino.
El terror que infundía era también la más profunda garantía de supervivencia que jamás habían conocido. Boquarf dirigió su mirada hacia las gradas. Sus ojos, aunque poseían la pupila fría y vacía, se detuvieron en sus seres queridos. En su conciencia, las emociones reprimidas luchaban. Una oleada de profunda alegría por verlos a salvo y un inmenso orgullo por la victoria. La frialdad era un escudo, pero el afecto era su motor. Con su última reserva, Boquarf deshizo su transformación, volviendo a su estado base gravemente herido y cubierto de hollín de ki negativo y sangre. Se teletransportó. Boquarf reapareció en la sala de estar de su hogar en la Tierra del Universo 6, frente a Misla, Bael, Yasaka y Benelana. Su cuerpo, ya sin la energía de la transformación, se desplomó inerte sobre el suelo. Las mujeres gritaron y corrieron hacia él. Al verlo en ese estado, la desesperación se apoderó de ellas. Rápidamente lo sostuvieron, intentando atender las heridas. He terminado, musitó Goku, cerrando los ojos. El calor de su familia era la única cura que necesitaba el alma del negador. Mientras ellas lo consolaban, en un plano dimensional que superaba la lógica, una silueta colosal, hecha de sombras y materia oscura, observaba la Tierra del Universo 6 a través de una grieta en el espacio. Este ser no era la nada, sino un competidor que buscaba la esencia absoluta de Boquarf. La entidad se rió, un sonido gutural que resonó a través de dimensiones inexploradas. Interesante. El Saiyajin se ha convertido en el amo de la negación de este pequeño universo. Ha vencido a la ley, creyendo que su poder es suficiente. La silueta oscura se expandió, y su voz, que era la voz de la entropía universal, pronunció un escalofriante juicio. La esencia del todo y nada reside en ti, pequeño guerrero. Esa esencia que ni siquiera nosotros, los de la alta existencia, nos atrevemos a mencionar con ligereza. Eres el recipiente de aquello que ansían los seres superiores para alcanzar el poder absoluto. Tu poder solo te ha preparado para enfrentarme a mí. Pero yo soy el verdadero muro. Soy la verdadera nada. Tuviste que usar cada ápice de tu ser para romper la ley. Pero contra el caos absoluto que viene por tu esencia, tu negación es insuficiente. La grieta dimensional se cerró. Boquarf había ganado la batalla por el orden, pero acababa de atraer la atención del ser que buscaba robar la esencia divina en su interior. La próxima batalla no sería por el orden.